A menudo nos vamos por las ramas y tratamos asuntos que no estaban en el guión. A lo que íbamos, el podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Ferrer. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, hoy es día 7 de abril de 2022 y estoy como siempre con Marc. Muy buenas, Marc, ¿cómo estás? Hola Jordi, ¿qué tal? Bien, no me quejo. Y hoy también nos acompaña Josep Bru. ¿Qué tal, Josep? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola Josep, ¿qué tal? Hola. Estamos estupendos. Hoy Josep nos viene a hablar sobre la evolución. Entonces, este episodio nos hará una introducción histórica del origen de la teoría de la evolución y nos centraremos en la evolución biológica. Así dejamos un otro episodio en el futuro donde hablaremos de esta teoría, cómo se puede extrapolar a ámbitos más allá de, pues, del biológico, ¿no? Como la vida, la cultura y otros temas. O sea, ¿podríamos decir que hoy hablaremos de la evolución de la evolución? Pues podríamos decirlo así, sí. O el descubrimiento. Una peli. El descubrimiento, sí. Origen, evolución, origen. Sí. Los orígenes. Hoy empezamos así y ya el próximo día pues saltamos a otros autores, a la actualidad y tal. ¿Qué os parece? Muy bien. Pues a mí bien, a eso hemos venido. A tope, pues Josep, sin más dilación, ¿por qué no empiezas? Pues mira, como os he dicho, hoy veremos la historia del descubrimiento de la teoría de la evolución, ¿vale? Y lo que concluyamos hoy o lo que hablamos hoy nos servirá para el próximo episodio aplicarlo, como has dicho, en otros ámbitos de la vida, de la tecnología, de la moral, de todo eso, para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Digamos. Pero si queréis, este episodio pues hablamos de la historia de la evolución. Y empezamos por la antigüedad, ¿vale? Desde la antigüedad la gente creía que las especies eran fijas e inmutables a lo largo de la historia. Y esto casaba bastante bien con el pensamiento religioso predominante en la época. A esta teoría se la llamaba fijismo, ¿vale? Fijismo que las especies eran fijas. O sea, cuando dices que casaba bien con la religión de la época es porque se creía que era como una creación, ¿no? Claro. ¿O en qué sentido lo decías? Sí, por eso, porque la Biblia y todo el pensamiento religioso de la época pues no hablaba de la evolución de las especies, hablaba de que Dios había creado las especies y al hombre tal como son en la actualidad, y esto es lo que creía la gente, entonces había concordancia, ¿no? No había ninguna discusión al respecto. Sí, de hecho, estaba pensando las clases de filosofía, la teoría tanto de Platón como Aristóteles, ¿no? Todo el mundo de las ideas, ¿no? Como un mundo donde están las esencias, ¿no? Que hay la esencia de todas las cosas, que es como lo que lo define y como tratando los objetos, las especies, todo como seres inmutables, ¿no? O que puede haber una idea perfecta. Y entonces esto luego pasó a la religión, al cristianismo, y encajaba bastante bien. Pues sí, porque la gente tiene alma y todas estas historias. Y bueno, pues ya... El pensamiento religioso también bebió de mucho pensamiento clásico, ¿no? Hubo muchos intentos de compatibilizar las dos cosas y cuando se compatibilizó más o menos, aquello era lo que iba a misa, nunca más mejor dicho, ¿no? O sea que en esa época se pensaba eso. Pero la revolución intelectual que significó la Ilustración en el siglo XVIII dio lugar a nuevas ideas. El estudio de los fósiles hacía pensar que en otra época los animales eran muy diferentes. Pero la explicación que se daba era que una serie de cataclismos geológicos habían destruido todas las especies existentes, lo cual también casaba bastante bien con la Biblia y el diluvio universal y todo aquello, ¿no? Claro, porque... Y antes de la Ilustración, o sea, el tema de encontrarse fósiles y tal, pues antes pues sí, simplemente no sé. Sí, se habían encontrado, pero se decía, ostras, ¿cómo puede ser que estas especies sean no estén en la actualidad y sean tan diferentes, ¿no? ¿Dónde están? Pues otra vez, con el pensamiento religioso, pues
Se decía Dios que los castiga. había habido cataclismos geológicos y que se habían llevado estas especies, pero en ningún caso es que evolucionaban o Vale. contradecían la religión, ¿no? Digamos. Claro. Y no fue hasta el siglo XIX que apareció la idea de la que hablamos, que es la idea de la evolución, de que las especies evolucionaban. En 1809, el naturalista francés Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, que tela con el nombre, corto. ¿no? Sí, sí. Publicó su obra Philosophie zoologique, ¿vale? No sabía que era... Yo siempre había oído Lamarck como todo junto, pero Sí. no sabía que era... Antes me lo he dicho Ya, Jordi. de aquí. Sí, sí. Sí, ¿Era, digo, ¿era el mismo que el pintor? No conozco el pintor. Digo en broma. El Monet, pero vale. No sé, no creo. Seguro que no. No sé si serán familia o algo, pero vaya. seguro. Pues eso, Lamarck Lamarck. propuso que las especies se adaptaban al medio y evolucionaban por la herencia de las características adquiridas. Esto él lo explicaba con un ejemplo de las jirafas, ¿vale? Imaginaos que estamos en la sabana y hay diferentes jirafas. Y entonces, con el esfuerzo de alargar el cuello para llegar a las ramas más altas del árbol y comer las hojas, pues conseguían alargar un poquito el cuello. Y entonces la siguiente generación ya nacía con el cuello un poco más largo. Y la siguiente generación hacía el mismo esfuerzo y la siguiente generación aún tenía el cuello más largo. Y así iba evolucionando la especie, heredando las características adquiridas durante la vida por el esfuerzo de los individuos, ¿no? Digamos. Claro, es que tampoco... O sea, claro, ahora que ya sabemos mejor cómo funciona, pues parece un poco absurdo, pero claro, es que en realidad el resultado es el mismo, ¿no? Porque, bueno, ya supongo que cuando vayamos a la selección natural, ¿no? Al final los que te quedan es... Es parecido, o sea, hay elementos muy parecidos como la evolución, como estar más adaptado a un medio, que esto también aparece en la evolución de Darwin. O sea, se parece, pero no es lo que toca. Claro, bueno, La aquí, causa... Perdona. digo, aquí hay como un componente casi como, sí, de evolucionar durante la vida, ¿no? Ay, que tengo que hacerlo mejor esto y voy evolucionando en el transcurso de la vida y luego... Bueno, no quiero hacer spoilers, pero lo que quiere decir Darwin es que viene por azar, ¿no? Todo esto. Pero bueno, ahora... Claro, yo entiendo que además como no se conocía la genética, pues tenía sentido, ¿no? Pero ¿hay algún ejemplo de algo que lo haga absurdo? De aquella época no lo sé, pero más en la actualidad no sé en qué debate que se debatía la teoría de la evolución. Actualidad quiero decir el siglo XX, ¿eh? Decían, no sé si medio en coña o qué, que esta teoría no puede ser porque todas las chicas nacen vírgenes. Y si es por la herencia de caracteres adquiridos, todas no deberían nacer vírgenes, ¿no? Entonces, no sé si es una coña o es un argumento más o menos sensato, pero sí, a ver, pensándolo un poco, seguro que aparecen ejemplos de que refutan esta teoría, ¿no? Sí, Claro. sí, bueno, que el mecanismo en sí no... Está claro que no es este, ¿no? Pero bueno, entiendo por qué lo pensaban, ¿no? En un primer momento. Bueno, al final la conclusión es la misma, entonces Sí. también haces una teoría viendo la conclusión, eso es un poco trampa. Claro. Y de hecho, cuando Darwin expuso su teoría, muchos no lo creyeron y aún seguían pensando que Lamarck tenía razón décadas después de Darwin, lo que se conoce como el eclipse del darwinismo, que la gente no confiaba mucho en la idea, sobre todo porque le faltaba una pata muy importante a la teoría de Darwin, que bueno, ahora ya la veremos, ¿vale? No hagamos spoilers. No. Pero bueno, en general, yo creo que esto pasa siempre, que no sé quién se lo escuché, que decía que al final las teorías cambiaban cuando morían la gente que las defendía. Y Claro, sí. al final, si has basado tu carrera en defender unas ideas, es difícil. Ya no vas a cambiar. Cuando tienes 70, 80 años, has estado toda la vida defendiendo algo. No sé
no sé si era Rayo quien lo decía de Huerta de Soto, que claro, no puede dejar de defender la teoría del 100%. Ya ha invertido demasiado, ¿no? En esa teoría. Aquí, spoiler económico. Sí, sí. Por si acaso, acaba un programa de este podcast sin hablar de algo de economía. Perdón, lo retiro. Venga, va. Bueno, pues ya que hemos introducido a Darwin, pues ya hablamos de él. Charles Darwin era un naturalista inglés que en 1831 empezó un viaje alrededor del mundo como naturalista en una expedición científica a bordo del barco Beagle durante 5 años. La observación de los pinzanes, que son un tipo de pájaros, en las Islas Galápagos, cerca de Perú, junto con lecturas del geólogo Charles Lyell, que dijo que los procesos geológicos son largos y graduales, y lecturas del economista Robert Malthus, el libro Un ensayo sobre el principio de la población, que ya hemos hablado de Malthus también en otros episodios, que dijo que la escasez de recursos y la lucha por la supervivencia eran factores decisivos en las dinámicas de población, pues le hicieron pensar a Darwin que el mecanismo que guiaba la evolución era la selección natural. Claro, no lo había pensado nunca, pero claro, en realidad... Pues mira, aquí sí que tenía un poco de razón Malthus, ¿no? Sí, es que Malthus tiene razón en el mecanismo base, digamos, pero no la conclusión. En el enfoque del problema. Claro, en el enfoque de un problema lo entendió, lo que... Bueno, y tampoco iba a decir que propuso que el problema fue la solución. Es que ni eso. Porque si no me acuerdo mal, Malthus dijo que bueno, que la gente tuviera hijos más tarde y que todo arreglado. Y de allí la gente interpretó lo que le dio la gana. O sea, yo entiendo que él vio cómo funcionaba la dinámica de población, esto lo vio bien, pero llegó a una conclusión que no es correcta. Entonces, claro, la solución al problema, que si el problema ya no sucede, pues no tiene sentido hablar de una solución a un problema inexistente, ¿no? Bueno, también supongo que la solución a un problema, si todo hubiera seguido igual en los siguientes años y siglos. Sí. Eso es muy típico, pensar que todo seguirá igual, ¿no? También... Bueno, pero eso lo hicimos nosotros en otro spoiler de economía, en el programa de si vamos a tener pensiones. Pensiones. Lo que pasa es que, o sea, sin entrar mucho en el tema en ese caso, la gente que tenía que nacer ya ha nacido, ¿sabes? Ahí la has dado. Hay menos tiempo para adaptarse. Pero sí, bueno, y además el problema sí que existía, el que detectó Malthus, sí que había mucha gente que pasaba hambre, ¿no? A lo mejor lo que se equivocó es en la proyección de cuánta gente... Claro, al final, pues no cuentas que, yo qué sé, que se inventarán los cosas. Claro, él justo hizo estas predicciones antes de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial lo cambió todo. Él decía, las poblaciones crecen exponencialmente, los recursos, la comida crece geométricamente, entonces habrá mucha gente que no tenga comida y pasará hambre. Pero resultó que no, la comida creció, no sé si exponencialmente, pero más que la población, no sé si más, pero creció más de lo que había previsto él, más que la población, y el hambre no fue a más, sino que fue a menos, ¿no? Entonces... más exponencialmente, ¿no? Porque si hay menos gente que pasa hambre ahora, es que ha crecido más que la población. Sí, entiendo que sí. De hecho, sí. Perdón, me he ido por las ramas. No, es raro. Como hace el podcast, ¿no? Como anuncia Jordi al principio del programa. Entonces estábamos hablando de que Charles Darwin se había ido en este Beagle 5 años, había estado observando cosas, ahora iremos al detalle, y además había estado leyendo a otros autores que le hicieron pensar que a lo mejor esos mecanismos también podían... aplicarse a la evolución. Exacto. A la biología. Sí, y otra lectura que no se cita tanto, pero que también le influyó, fue la de Charles Lyell, que es considerado como el padre de la geología. Que otra vez, la geología como la biología, pues el conocimiento que se tenía antes de la ilustración o de todas esas ideas, era el conocimiento que casase con la Biblia, con la religión, ¿no? Entonces todos los fenómenos geológicos existentes eran creados o por Dios o por mitos o por, yo qué sé, las montañas eran creadas porque, yo qué sé, Hércules empujó, historias así, no sé exactamente qué cosas, ¿no? Esto me recuerda, perdona, Josep, sí. es que
los exámenes eran muy fáciles antes. A ver, ¿quién creó este fenómeno geológico? Dios, muy bien. Sí, sí. Aprobado. Oye, tal, no sé qué, ¿quién lo creó? Dios, muy bien. Sí, sí, o yo que sé, en otras religiones, pues cada cual crea lo suyo, ¿no? Pero así que eran creados como pim pam, ¿no? Y él dijo que no, que los fenómenos geológicos eran creados de manera muy lenta y muy gradual. O sea que una montaña no surgía de la noche a la mañana, boom, por algún acontecimiento espectacular, catastrófico, ¿no? Sino que eran, no lo dijo él, placas tectónicas, esto se descubrió más tarde, pero que poco a poco se iban formando todas las características geológicas. Y claro, tan poco a poco necesitaba que la Tierra tuviera una vida muy larga, que en aquel entonces no se creía que era tan larga. No sé si se creía que tenía, yo qué sé, 4.000, 6.000 años o así la Tierra, ¿no? Algo así. Yo creo que se hablaba de 4.000 años siempre en la Biblia, sí, pues siempre se utiliza 4.000, 40, como si fuese... Sí, algo así mucho. Me suena. Como mucho, ¿no? Entonces, para que surgieran los fenómenos, como decía Charles Lyell, era necesario que la Tierra tuviera una vida muy, muy anterior. Y entonces esto también daba pie a que las especies pudieran evolucionar, porque si la Tierra tiene una vida tan corta, pues no da tiempo a que las especies evolucionen, ¿no? Y esto era también un punto a favor de la teoría de la evolución. Claro, claro. Sí, sí. Y creo que a este también le pasó como a Darwin, que tampoco... que se reían de él en las sociedades. A Charles Lyell. Me suena. Puede ser. En algún sitio. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto, que Darwin dio con este concepto de la selección natural, que es lo que... por lo que se hizo famoso y por lo que se entendió bien cómo funcionaba la evolución, ¿no? Su teoría se podría formular así. Cambios aleatorios hereditarios en los organismos de una especie creaban una diversidad en esa especie. Luego los organismos mejor adaptados al medio se reproducían y sobrevivían, y los menos adaptados no, causando un predominio final del nuevo cambio en la especie que implica una evolución. En el ejemplo que hemos puesto antes de la jirafa, pues él lo describía de otra manera. Él decía que ya de serie había diferentes jirafas por una variabilidad aleatoria que él no podía explicar, y que esto fue uno de el talón de Aquiles de su teoría hasta más tarde. Pues por una variabilidad aleatoria había diferentes alturas de jirafas. Entonces, las que tenían el cuello más alto llegaban a más ramas, comían más y se reproducían más. Y las que lo tenían corto, pues no comían y se morían. Entonces, la siguiente generación había más predominio del cuello largo. Y así, generación en generación, hasta que los del cuello corto pues desaparecían y las que quedaban solo eran las del cuello largo, ¿no? Claro. O sea, se te van eliminando sin reproducirse algunos individuos con peores características o peor adaptadas, y en cambio te van sobreviviendo los que aleatoriamente tienen mejores características, por lo tanto la media se te va desplazando, ¿no? Es un poco... Sí, es eso. Pues Darwin pasó años recogiendo evidencias para publicar su tesis, hasta que en 1858 recibió una carta de un joven naturalista, Alfred Wallace, que estaba estudiando escarabajos en los trópicos, y en esta carta le exponía también la conclusión a que él había llegado, que era la teoría de la evolución a través de la selección natural. Como Darwin ya era un naturalista reputado, pues él le expuso esa teoría. Mira lo que se me ha ocurrido, ¿no? ¿Qué opinas? Y Darwin, claro, tenía la idea de hacía un montón de años, y le supuso un problema moral de qué hacer, ¿no? Ostras. Sí, sí. Esto pasa mucho, ¿eh? Me parece curioso, pero pasa mucho que se disputan el descubrimiento de cosas, ¿no? O el invento de cosas. Sí, antes lo comentábamos con Jordi, que muchas veces muchas ideas surgen simultáneamente en diversas personas, ¿no? Que esto también lo explica Matt Ridley, que el autor del libro que hablaremos el capítulo siguiente,
que como la tecnología o las ideas están asentadas en las ideas anteriores, es muy difícil que aparezca una idea sin ninguna ideas previas, ¿no? Claro. Todo va siguiendo su proceso. Es verdad. Es también... Sí. Vale, pues sí. Esto no es casualidad. Para la próxima. Esto para el próximo episodio. ¿Y entonces qué pasó? ¿Quién publicó antes? ¿Publicó antes Wallace? Pues no, Darwin publicó un comunicado con su tesis, con la tesis de la selección natural, simultáneamente con la carta de Wallace, ¿vale? A la vez. O sea que a mí es que Darwin, además de su idea, me gusta mucho toda la historia que hay alrededor, porque es como el paradigma de científico benevolente o científico riguroso, ¿sabes? Que sí. no... O sea, publicó él las dos. O sea, dijo, sí. Mira, esta es mi idea y además me ha llegado esta carta sí. de... Sí. Vale. Pues qué buena persona. Pues sí, porque otras veces hay más disputa por ideas, ¿no? Sí, es verdad. Pues sí. Y entonces, cuando ya tuvo que hacer pública la idea de la selección natural, en 1859 publicó su mítica obra El origen de las especies, que es ya el libro que todo el mundo conoce, ¿no? Y en 1871 publicó The Descent of Man, en castellano no sé cómo sería. Descendencia. La descendencia del hombre, ¿no? No sé. Sí. Te lo busco por si acaso. Donde aplicaba la teoría de la evolución al ser humano y decía, entre otras cosas, que los humanos y los monos descendíamos de un antepasado común cercano, ¿vale? No que el humano venga del mono, que es lo que se dice habitualmente, sino que el humano y el mono vienen de un antepasado común, pero bastante de cerca, que son parientes, digamos, ¿no? Yeah. Sí, esto muchas veces se malinterpreta. Sí. Bueno, pues como os podéis imaginar, estas ideas causaron mucha polémica en la sociedad, con la Iglesia e incluso con su mujer, que era religiosa. Y hay... Sí. Pobre hombre. Y hay por eso os decía que me gusta mucho Darwin, porque hay cartas que están guardadas, que justamente hoy se ha publicado una noticia que han aparecido unos libros de Darwin, unas notas de Darwin que habían sido robadas hace 20 años, que hoy las han devuelto a la biblioteca, casualidad. Pero bueno, hay unas cartas que Darwin enviaba a su mujer diciéndole que lo sentía, que lo que él había descubierto que le sabía mal para su esposa por los quebraderos de cabeza que le pudiera dar o por los sentimientos que le hizo sentir, ¿no? O sea, que se preocupaba por eso, o sea, que... Bravo, claro, estaba preocupado como, mira, he descubierto esto, pero estoy haciendo sentir mal a mi esposa, pero bueno, tampoco se lo iba a callar. No, él decía, lo siento, es lo que yo creo, pero me sabe mal que esto te cause problemas y tal, o sea que... Bueno. Claro. Por cierto, Isabel, perdona, sí. el The Descent of Man lo han traducido como el origen del hombre, porque es que descent significa descenso, no descendiente. Vale. Entonces, supongo que origen es más... queda un poco mejor. Sí. Bueno, supongo que se puede conseguir en Kindle, ¿no? Todos estos antiguos están gratis, ¿no? A veces, o sea, pondremos el link. Gratis, qué suerte, cosas gratis. Bueno, ¿qué es esto? Un clásico de la Kindle ciencia. En Amazon está por $1. Bueno, vale. No es gratis. Vaya, hombre, es que ni esto. Este no. Pero bueno, $1 os lo podéis permitir. ¿Y si lo ahorráis 1000 años en una cuenta al 2%? Es que vi el link, ese vídeo del que hablaste de Futurama, perdona. Sí, ya. Quien quiera saber de qué va esto, que escuche el podcast anterior. Claro. Perdón. No. Josep, y entonces esto con su mujer, no sé, me sonaba algo así como que pensaba, ostras, pero ojalá esté equivocado, ¿no? Porque me sabe mal. Yo creo que él estaba bastante seguro de sus ideas, porque es lo que os digo, pasó años... pero muchos años. Es decir, el viaje fue en, ¿qué he dicho? 1931 al 36, ¿no? Creo. Sí, del 31 al 36. De hecho, era muy joven. Sí, es que él iba para religioso también. Es que la historia de Darwin es que es muy bonita también. Él iba para religioso porque su padre le inducía por ahí, ¿no?
pero él le gustaba mucho la naturaleza y coleccionaba bichos o estudiaba bichos y historias así y dijo, pues no quiero ser religioso había una plaza de científico en esta expedición del Beagle y se apuntó y a la aventura un poco, ¿no? No sé qué... Ya. Sí. ¿Cómo te cambia la vida, eh? Pues sí. Una decisión. Pero bueno, lo que ibas a decir es que tardó un montón en publicarlo, ¿no? Sí, perdona, sí que te pasó esto del 36, que se terminó el viaje, que entonces ya tenía las ideas en la cabeza, hasta el 59, que son más de 20 años, ¿no? O sea, imaginad, más de 20 años intentando elaborar su tesis. Estaba muy seguro. Además, hay también cartas que enviaba a otros naturalistas pidiendo, ¿me puedes traer un huevo de serpiente de no sé qué parte de historia que estoy estudiando? Claro. Cosas divertidas, ¿sabes? ¿Le puedes pedir a los chicos del colegio que por 5 centavos que cojan bichos por la calle o no sé, historias así, ¿no? Estaba buscando todo tipo de pruebas para sustentar su teoría, ¿no? Está bien. Y... Muy riguroso, está bien. Sí. Y bueno, pues esto, cuando publicó la idea hubo mucho revuelo y la idea de la evolución pues cambió el modo de ver un poco la vida, ¿no? El ser humano lo ponían a otro elemento más de la naturaleza, ¿no? O sea, descendía un poco de su... ¿cómo decir? Del podium, ¿no? Era uno más, antropocentrismo, ¿no? Sí, eso. Al final. Y perdona, o sea, esto a lo mejor no lo sabes, tampoco pasa nada, no creo que tenga importancia, pero si lo sabes, me parecería curioso. ¿Qué pasaba con los pinzanes estos que dices de las Galápagos? Sí. Es un archipiélago, no las Galápagos, que hay un montón de islas. Y entonces fueron con el barco de isla en isla y vio que estos pinzanes, he dicho sí, ¿no? Sí, esto está escrito. Sí. No sé, lo confundo con los pinzones, los hermanos. Sí, es que tampoco no sé qué tipo de pájaro es. Creo que solo lo he oído en esta historia de Darwin, ¿no? Pero bueno, lo busco. Vio que en cada isla tenían los picos diferentes. Y dijo, ¿y esto por qué pasa, no? Entonces vio que los que tenían un pico más delgado y largo comían, creo que insectos o lombrices o no sé qué tipo de comida, ¿no? Y los que tenían un pico más grueso y corto y más fuerte, no sé si comían nueces o sí, normalmente es así. Sí, ¿no? Como más corto y más grueso es para coger cosas más duras. Sí. Y más alargados sirven para cazar. Estudia pájaros. ¿Sí? No lo sabía. Bueno, estudio. Un poco aficionado a la ornitología. Un poco. Pues es más o menos así, ¿no? Esto de los... Sí, exacto. Lo has dicho bien. Pues eso, se preguntó por qué pasaba esto y vio que las características físicas, ¿no? Estaban adaptadas al medio y a la comida. Entonces se ve que esto le dio un poco la llave, ¿no? De la selección natural. O sea, había islas en las que había más nueces, ¿no? Por lo que dices, y otras en las que lo que había eran igual insectos. Entiendo que sí, no sé y por eso... más al detalle, pero... Vale. Pues sí. Interesante. Mira, pues no te he pillado, pensaba... No, es que... yo también me la sabía. Esta no estaba preparado. No, es que ya os digo, de Darwin, como a mí me encanta Darwin y de toda su historia, pues... Está bien. No sé. Pues esto, y estas ideas influyeron hasta a ideas políticas, ¿no? Al capitalismo o hasta al comunismo. El capitalismo de que los mejor adaptados son los que sobreviven y los que no están adaptados, pues que se pierdan, digamos, pues esto sirvió también para justificar el capitalismo o para alguien sirvió para justificar el capitalismo. Y Karl Marx incluso lo usó también para lo contrario, para justificar el comunismo. No sé cómo hizo la argumentación, pero sí que no sé en qué libro de Marx habla de las ideas de Darwin. O sea, que tuvo una influencia muy grande. Sí, no sé, o sea, el de Marx a lo mejor no lo tengo tan claro. Creo que a lo mejor se refiere... Como siempre veía de una forma materialista la historia, ¿no? Que evolucionaba de una sociedad, se pasaba a otra, ¿no? Empezabas con los cazadores recolectores, luego el feudalismo, tal.
bueno, los esclavos primero, luego feudalismo, y veía como que la propia evolución de las técnicas, de la infraestructura, te llevaba al siguiente estadio. Creo, no sé. En esto Quizá sí que también mucho. con el tema de lucha de clases al final, como... Puede ser, que vaya por ahí la cosa. historia como lucha de clases. Puede ser. Pero luego en el capitalismo creo que más bien de lo que estamos hablando es del libre mercado, ¿no? De la libre competencia, el hecho de que unos compitan con otros y que cuando estábamos hablando que el que lo hace mejor o el que tiene más éxito es el que sobrevive, nos referimos a empresas, no personas. Sí, ya, claro. Bueno, no sé aquella época. Quizá aquella época hay gente que lo utilizaba para justificar también para personas, ¿no? Las personas que estén menos adaptadas, pues que se busquen su suerte, digamos. No sé cómo lo justificaban puede ser. En aquella época. Bueno, simplemente quería hacer la puntualización que seguramente esto es más el libre mercado, la libre competencia, que no el capitalismo, porque vale. O sea, el capitalismo sería más lamarckiano, entiendo, porque es lo que dice es que la acumulación de capital hace que, bueno, la siguiente generación o más adelante en el tiempo, ese capital se ha ido acumulando, ha ido permitiendo comprar bienes de capital invertir en bienes de capital más avanzados, ¿no? Sí, desde esta perspectiva quizás sí, pero creo que en aquella época se utilizó desde la otra perspectiva, tipo, este es el mecanismo que se ha descubierto que funciona en la vida, pues que funcione entre los humanos, en la economía también, ¿sabes? Como en la biología funciona así, pues nosotros tenemos que utilizar este mecanismo, digamos, ¿sabes? Sí. Lo único que digo es que sí que es verdad que esto normalmente se entiende como capitalismo, pero capitalismo en realidad significa simplemente la acumulación de capital para poder producir más y de hecho el comunismo también incluye esta idea o sea, interioriza la idea del capitalismo. De hecho es un estadio para llegar al comunismo y justamente los estados comunistas eran muy capitalistas en ese sentido. No permitían el libre mercado, pero capitalistas eran porque mucha parte de la producción se ahorraba para reinvertirla, ¿no? Y lo que pasa es que lo hacía el Estado en lugar del capitalismo. Sí, o sea, he dicho capitalismo entendiendo la versión que como más habitual, ¿no? Que entiende todo el mundo, sí. Pero bueno, he metido... No, está bien puntualizar. Está bien puntualizar. Aclarar un tema más. Yo si no recuerdo mal, sí que es verdad que, claro, la idea de Darwin al principio no acabó de triunfar, pero luego se puso muy de moda. Y que se llegó el momento de que cogieron la idea del darwinismo, que era una idea descriptiva, y la pasaron a una idea prescriptiva. Exacto. Es decir, vamos... bueno, es que esto es del libro de Matt Ridley, si no me equivoco. Vamos a copiar lo que está haciendo la naturaleza de manera automática. No, tenemos que ser así. Entonces, que es cuando se hicieron algunas barbaridades, pero bueno, esto no avanzamos acontecimientos. Sí. Es un cliffhanger. Cliffhanger para el próximo episodio. Esto en inglés hay una frase que no sé si... Ahora no me acuerdo mucho, a ver si la sabéis. No se puede concluir un out de un is o algo así, no sé si os suena. O sea, no se puede concluir un debería ser de un es. O sea, si una cosa es así, no significa que debería ser así. En inglés lo dicen algo así, ¿sabes? No me acuerdo la frase exacta, pero que tú encuentres un mecanismo, esto funciona así, no significa que deba funcionar así en otros ámbitos, ¿no? Claro. Supongo que lo que significa es que no se está emitiendo una opinión de esto es bueno o esto es malo, simplemente esto es. Esto es así, claro. Pues, muy bien, ya te hemos interrumpido suficiente. Pues eso. La evidencia para el darwinismo que había en aquella época era diversa, ¿vale? Había la anatomía comparada, que es comparar la anatomía de diversas especies. Por ejemplo, las ballenas tienen patas, no sé si lo sabíais. Las ballenas tienen patas. Tienen huesos de patas. Si buscáis esqueleto ballena... Ah, vale, pero son las aletas, ¿no? Las aletas de brazos, pero las patas también, aunque no tengan patas. Vaya. Sí. Y no sale o sea, no le sale... No le sale en extremidad. No, tienen los huesos ahí dentro del cuerpo, inútiles, y ya está. Vale. Hay muchas reminiscencias de
así que no son útiles, ¿no? Exacto. En muchos animales. Como me suena que la jirafa Exacto. tenía como una membrana que le subía hasta un vaso sanguíneo hasta la boca y le bajaba otra vez. Sí, que le originalmente, sale de la cabeza. Sí. Le baja hasta el cuerpo, que tiene que atravesar el cuello, que es larguísimo, y vuelve a subir, porque el final de este vaso sanguíneo está en la propia cabeza. O sea, una reminiscencia de los peces, cuando este giro era una miniatura. Como los peces no tienen cuello, pues no pasaba nada, ¿no? Estamos muy mal diseñados en este aspecto. Pero no suficientemente mal como para que esto haga la diferencia a la hora de sobrevivir, entiendo, ¿no? Porque si no, pues... No. Sí. Ostras, qué curioso. Que esto es otro aspecto de la teoría de la evolución. No todas las características son determinantes para que favorezcan o perjudiquen a una especie. Hay características neutras, digamos, ¿no? Y aunque no sean del todo neutras, pueden no ser suficientemente determinantes como para que suban o bajan la frecuencia, ¿no? Sí, porque esto es también un cliffhanger, ya entraremos en detalle, pero no voy a decirlo del todo, pero no tenemos cosas porque como con una finalidad. El mecanismo es otro. Sí, pero ya lo veremos con Dawkins, ¿no? Sí. Pues esto, es la anatomía comparada, o sea que diferentes esqueletos o partes del cuerpo de diferentes especies se parecen, entonces puedes suponer que hay un origen común o un origen cercano. Los fósiles también, que ya hemos hablado. La biogeografía, que es esto de los pinzanes, que cada nicho ecológico pues tiene individuos con características físicas adaptadas al medio. La embriología también, no sé si os habéis fijado que los embriones cuando son muy pequeños se parecen a un pez. Hostia, no. Pues sí, con su cabeza, con la cola, parece un pez. Luego, y luego, no es que pasen a anfibio, pero que, al menos los embriones de muchas especies originalmente son iguales. La diferenciación para cada especie surge más tarde. ¿Vale? Inicialmente todos parecen más o menos un pez. En los embriones de pez continúa siendo pez, pero en los embriones de otras especies, pues entonces ya le salen las patas. Pero como más cercano está una especie evolutivamente, tipo un humano y un mono, pues la diferencia en el embrión aparece más tarde. Claro. No sé si me he explicado. Qué curioso, ¿eh? Sí. No me había fijado, pero claro, tiene sentido. Sí. Y esto creo que en aquella época más o menos ya se sabía, y esto pues era también una evidencia a favor de un origen común, ¿no? Y luego también la selección artificial. Era un elemento que hacía pensar en que la selección natural era un mecanismo correcto, ¿sabes? Claro, es verdad, es que ahora que lo has dicho no lo había pensado, pero ¿cómo justificaban en la Edad Media o como fuera, porque había las distintas especies de perro y no sabían de dónde habían llegado a lo mejor? Pues no lo sé, quizá no se lo preguntaban, o quizá el pensamiento religioso era tan fuerte que cualquier explicación quedaba anulada. Yo iba a decir exactamente esto, que no era una época muy de cuestionarse las cosas. No, pero sí que había gente que estudiaba como escritos de la antigüedad y yo creo que esto desde la antigüedad seguro que se escribía al respecto, ¿no? Porque era realmente una ciencia, ¿no? Intentar encontrar una especie distinta, incluso con las plantas, ¿no? También se hacía cuando los domesticas. Sí, las plantas domésticas y los animales domésticos pues son como son por selección artificial, porque... Bueno, explicamos qué es la selección artificial. Es lo mismo que la selección natural, pero en vez de que es el medio el que selecciona a los organismos mejor adaptados, pues es el hombre, en ese caso, o el humano, el que selecciona los organismos o los individuos que le van mejor para la función que esté haciendo la planta o el animal o lo que sea, ¿no?
Vale, esto ha pasado mucho con las plantas, ¿no? Esto dicen que el trigo, que antes era mucho menos... Bueno, tenía muchas menos semillas, ¿son semillas? Sí, bueno, creo que sí. Sí. Es que me sale todo en catalán. Sí, no, creo que sí. Sí, que tiene más. O incluso los pollos, de cómo eran y cómo son hoy en día, se ve que ha cambiado una barbaridad y es que los hemos adaptado a nuestras necesidades. Y las gallinas que ponían muy pocos huevos y ahora todas ponen muchos huevos porque se seleccionó artificialmente las más ponedoras y así generación tras generación pues ponen un montón de huevos. El trigo lo mismo, yo qué sé, las patatas o las zanahorias o todo eso son raíces que originalmente pues no eran nada. Y el calçot. Pues también, las cebollas, el calçot, todo. Pues a medida que pasan las generaciones, pues se van engrosiendo, no sé cómo se dice, engrandando, ¿no? Agrandando eso. O haciendo más apetitosa o lo que sea, ¿no? Y el mejor ejemplo, yo creo que que más me sorprende es el de las almendras, que son venenosas y las hemos ido seleccionando para... esto no lo sabía. Hostia, si esto me lo contaste un día, Marc, qué bueno. Bueno, a lo mejor me lo estoy inventando, lo he escuchado y es un fake, pero... Voy a buscarlo de mientras. Por lo que tengo entendido, las almendras amargas, en realidad es porque llevan... Ahora, ¿es cianuro? Creo que es cianuro. Ostras. Y no sé, y además si te comes como... Es que... A lo mejor lo que digo es una burrada, ¿eh? Dejad en los comentarios una corrección, por favor, y haremos una fe de ratas. Aquí pone, las almendras amargas en crudo contienen amigdalina, una sustancia que en contacto con el agua o con la saliva produce ácido cianhídrico, que podría provocar una letal intoxicación cianhídrica. Pero estas almendras no son las únicas semillas que no se deben ingerir, vaya hombre. Ahora... Pero es que creo que había oído que incluso si te comes, no sé, 10 o 20 ya te puede matar. 10 almendras amargas. Y claro, o sea, mi pregunta es ¿cómo se llegaron a seleccionar? ¿Iban sacrificando personas? Pues no sé. Bueno, hoy te mira, a ti. Almendras, artículo del ABC. Almendras como un fruto letal se convirtió en dulce y comestible. Mira, explica. Pues investigadores españoles el link en la secuencian... descripción. Ay, jolín, claro, me sale publicidad por todas partes, perdón. Investigadores españoles secuencian por primera vez el genoma completo de uno de los frutos secos más consumidos del mundo. Habla un poco más alto, que creo que estás... Uy, estoy lejos del... No, yo creo que simplemente es que al estar leyendo, pues lo dices más bajo. Ay, perdón. Bueno, decía que investigadores españoles secuencian por primera vez el genoma completo de uno de los frutos secos más consumidos del mundo. Bueno, ahora me lo leo rápido y os digo algo, pero sí, parece que la historia que dice Marc no es inventada. Pues vaya, curioso. Pues a veces lo que digo no es inventado, no pasa a menudo, pero pues guárdalo. Pero si tú eres el primero que lo dice, esto no sé si lo he soñado, pero... Es que a veces vete a saber. No, hombre, soñar no, pero a lo mejor lo has oído por algún lado y en realidad no lo ha dicho Einstein, ni Newton, ni Napoleón, ¿sabes? Como todas las frases que... Pues guarda el link y lo ponemos en la descripción. Mira, te lo paso ahora mismo. Vale, guardado. Vale. Pero sí, está diciendo lo que me decías, ¿eh? Dice, está hablando de las almendras y dice, pero no siempre tuvieron ese puntito delicado y dulzón tan apreciado. Las antiguas variedades silvestres eran todas tóxicas y muy amargas. Pues no, esto sí que no tiene una explicación evidente, ¿no? De cómo se seleccionó. Claro. No sé. Pero pone... Exacto, explica el mecanismo porque... Ostras, no sé. Bueno, dice que unos científicos españoles... No, esto sí, pero ¿cómo se explican históricamente? Desvelando cómo pasó. Quizá en época de muchísima hambre, bueno, esta que no es tan amarga, yo qué sé, ¿sabes? No es tan tóxica, no sé. Mira, claro. Si queréis os lo cuento ya. Dice, el código genético que han encontrado está compuesto por más de 28.000 genes y fue una pequeña mutación en uno de ellos la que permitió su domesticación. Las variedades silvestres y tóxicas contenían un compuesto llamado amigdalina, lo hemos dicho, que libera bla bla bla. O sea, fueron muchas generaciones de ir probándola y escupiéndola hasta que al final uno encontró una buena y dice, anda, mira, si esta es buena. Ha valido la pena, todas estas generaciones de muertos comiendo almendras. Ya veo, millones de personas muertas para que podamos comer almendras buenas hoy en día. O sea,
Claro, también podría haber pasado lo contrario, ¿no? De que fuera muriendo la gente que no toleraba esa sustancia y al final quedase en, ¿no? Como la leche, sí, ¿no? con la lactosa, pasaba... ¿no? Con la... No, pero no ha sido esto. Lástima. Bueno, dice No esto, podemos es que comer. no da muchas explicaciones. Dice, fue una pequeña mutación en uno de ellos, que- de los 28.000 genes, la que permitió no se su sabe, domesticación. Es que no se puede saber, o sea, se puede saber la parte genética, pero la historia nadie escribió. Ya. Bueno, dicen que han descifrado el genoma, no sé qué. Sí, Ya pasaremos esto al sí. artículo y os lo leéis. Esto sí, digo que la historia de cómo pasó, de cuánta gente bueno, murió, pero esto es difícil. Bueno, vale, pues ahora sí que nos hemos ido por las ramas, además literalmente, Sí. pero volvemos A Darwin. ¿Por dónde íbamos? de Sí, hecho? por Darwin, estamos los acabando de los contar. elementos... Selección artificial. Sí, los elementos que había entonces para sustentar la evolución a través de la selección natural. Vale, y este era un ejemplo, la o sea, selección era algo artificial. que decía, si Exactamente. funciona también la selección artificial, pues es posible que la natural Sí. también. Aunque, no sé, pregunto, ¿no se podía esto... Ahora no sé si estoy confundiendo cosas, pero ¿no hay como una teoría también que es como el diseño inteligente, que al final, pensándolo bien, sería una especie de selección artificial hecha por Dios, ¿no? Pues sí, es una manera de intentar compatibilizar la teoría de la evolución con Dios, ¿no? Que pasa Claro. todo como dice la teoría de la evolución, pero Dios es quien lo está haciendo, pues, cogido con pinzas. Claro, pues mira. Claro. Bueno, pero sí bueno. que creo que lo que venía a decir Mark es que, hostia, pues detrás de todo esto parece que haya como un diseño, ¿no? Como sí que por evolución tal y cual, pero detrás parece que haya una mente o Sí, una inteligencia ya. que lo haya creado. Ya, es una No, excusa, ¿eh? Pero bueno. A ver, yo no estoy diciendo esto. Digo que al final, si aceptases el diseño inteligente, sería como pensar que la selección natural es en realidad selección artificial, Vale, ahora lo entiendo. Sí. pero hecha por un ente superior. Sí, por eso que es como un intento con Sí, sí. pinzas de compatibilizar las dos cosas. Pero vaya. Claro. Sí. Pues bueno, y la evidencia que hay hoy en día de la teoría de la evolución incluye todo lo anterior y además la universalidad de mecanismos vitales, que es como todas las especies, pues tienen un metabolismo muy parecido de respirar, de absorber alimentos, de generar energía, de todo eso, pues las mismas moléculas, las mismas partes de la célula, todo muy parecido. Y evidentemente pues la genética, la secuenciación de los genomas de diferentes especies pues son una prueba de la evolución, ¿no? Pero bueno, Perfecto. Josep, perdona, ¿qué te parece? Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Así dejamos respirar a la gente, que medite sobre Darwin y seguimos con la genética ahora en un momento. vale, perfecto. Buenas, soy el Mark del futuro. ¿Cómo? Vamos, el que está editando. Aprovecho esta pausa para agradecerte que nos escuches y para recordarte que puedes dejarnos comentarios en la plataforma por la que lo haces. También agradeceríamos tu like en YouTube o en iVoox o tus 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast. La verdad es que no cuesta mucho y nos ayuda a llegar a más gente. Sin más, seguimos con el podcast. Volvemos con Josep y con Marc, que estamos hablando de Darwin y ahora nos vas a hablar un poquito de genética, ¿no, Josep? Pues sí, cuando Darwin expuso su teoría, pues le faltaba una pata muy importante, que ahora sabemos que es la genética, pero que en aquel entonces no se había descubierto aún. La gente preguntaba, vale, pero ¿cómo esa variabilidad inicial individual, cómo aparece?
¿por qué algunos individuos son un poco más altos, unos un poco más bajos, ¿dónde está la ciencia detrás de eso? Y Darwin decía, pues no lo sé, no tengo la explicación, ¿sabes? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues sí, el pobre Darwin él creía en su teoría, pero decía, aunque no la sé toda, no la puedo explicar toda, creo que es cierta. Pero bueno, no todos estaban tan convencidos como él, entonces, como le faltaba esta pata, pasó una época que se conoce con el nombre del eclipse del darwinismo, que no acababa de triunfar la idea de Darwin. Y no fue hasta el siglo XX, con el descubrimiento de la genética, que se tuvo la pieza del puzzle que faltaba. Y esta pieza la dio un monje de Brno, no sé cómo se pronuncia, Brno, en la República Checa, que se llamaba Gregor Mendel. No sé si os suena. Las leyes de Mendel, todo eso. Sí, pues, cosas mendelianas. Exacto. Pues era un monje que estaba estudiando patrones de herencia en guisantes y publicó su trabajo Experimentos sobre la hibridación de plantas en 1866. En él expuso las leyes de la herencia, como las características de una generación se heredan en la otra. Vale. Pero no llegó a descubrir los genes en sí, pero sí el mecanismo. Los genes aún no, pero es exacto. El mecanismo o las leyes de la herencia, ¿no? Sí. Y esto fue en 1866, o sea, bastante próximo a Darwin. Lo que pasa como era un monje y no era un científico, y su trabajo no tuvo mucha divulgación en los círculos científicos, ¿no? Y quedó olvidado. Y también porque en aquella época leí que había mucha matemática en sus trabajos y los científicos no entendían mucho lo que él decía, o no estaban muy habituados al lenguaje matemático, y no triunfó mucho, ¿no? Esa idea. O sea, es un poco lo contrario de lo que pasa hoy en día, ¿no? Que si no pones muchas fórmulas y cosas no te hacen caso. Sí. Pues al revés. Qué curioso. Sí. Y esto no tuvo mucha divulgación, pero fue redescubierto en 1900, junto con los trabajos de Sutton, Boveri y los experimentos con moscas de Morgan. Y entonces nació la genética. Se descubrieron los cromosomas, se descubrió que los factores hereditarios, que es lo que estudiaba Mendel, se encontraban en los cromosomas, y se los llamó genes a estos factores hereditarios, ¿vale? No sé, la palabra surgió por aquella época, alrededor de 1900. Pero aún no se sabía de qué estaban hechos estos genes, ¿vale? O sea, que se conocía el mecanismo y ya se nombraba y se sabía dónde estaba, que eran los cromosomas, que los cromosomas estaban en el núcleo de la célula, pero no sabían qué material, qué molécula eran los genes, ¿no? Esto tendríamos que esperar otros 50 años, hasta 1953, para descubrirlo. Fue en esta fecha cuando los jóvenes científicos James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN. Entonces la teoría de la genética y la teoría de la evolución ya estaban completas, y se pasó a llamar la teoría sintética o neodarwinismo, que es evolución más genética. No lo había oído nunca. Sí. ¿Y qué dijo Francis Crick? ¿Por qué? Dijo, elemental, querido Watson. Perdón. Muy bueno. Pues no sabía yo que era tan tarde. O sea, en la Segunda Guerra Mundial todavía no se sabía, ¿eh? Pues no se sabía los genes. Estaban por ahí matándose y ni idea. La estructura no. Se sabía que existían, se sabía que estaban en los cromosomas, cómo se heredaba, pero no se sabía si eran hechos de proteínas, si eran hechos de otras moléculas, no, ¿sabes? Porque incluso el nazismo hacía algunos experimentos, ¿no? Con personas y tal. ¿Quién era ese? Sí. Ostras, ahora no me acuerdo, pero... Ay, me lo haréis buscar todo, hoy. Me sale Doctor Mengele, pero esto no sé si es como ficción, ¿no? Puede ser. O real. No lo sé. Joseph Mengel. Bueno, Mendel era el otro. Es que es parecido. Mendel era el otro, claro, es que es parecido.
Bueno, no sé, Jordi lo Joseph está Mengele buscando, fue ya nos médico lo de dirá. las SS, reputación infame por sus experimentos médicos inhumanos con prisioneros de campos de concentración en El Auschwitz. Mengele. ¿Cómo se llamaba? Mengele. Mengele, pues lo que decía Josep. Vale, pero él todavía no sabía que existía o no había descubierto este ADN. No. O sea, era más de la generación anterior, ¿no? Yo creo que esa- sabían que el ADN existía, pero no sabían que era el material genético. ¿Qué era? Quizá eran Vale. proteínas, Sí, que, sí, sí. que las proteínas también eran un buen candidato, porque hay 20 proteínas en los seres humanos y dependiendo del orden que estén enlazadas, pues puedes originar la información, ¿no? Igual que el ADN, que Claro. no hay 20, sino hay cuatro moléculas elementales. Que son proteínas también, ¿no? No, son bases No, nitrogenadas. ¿Ves? Esto me lo he Bueno, inventado. No, podría ser, pero no. me sonaba, pues vale. Y, Lo habrás Bases soñado, Marc, nitrogenadas. no pasa pero nada. de hecho tiene mucha relación de que las bases nitrogenadas ordenadas de una manera dan una información para hacer el cuerpo humano y el orden Claro. de estas bases nitrogenadas se traduce luego en el orden de las proteínas. Claro. O de cualquier cosa. Bueno, No, sí, sí. en principio el ADN no solo se traduce en proteínas. Luego, Vale. lípidos o otras moléculas no provienen del ADN humano, digamos. Ok. Son por ingesta o sí, Vale. ¿sabes? El ADN solo codifica proteínas. Pues no sabía. Interesante. Sí. Y entonces, bueno, pues estos James Watson y Francis Crick descubrieron pues lo que Sí, se ve, la ¿no? doble hélice, lo que siempre vemos, ¿no? Aquellas dos líneas que se van entrelazando, girando, Sí. enlazadas entre ellas, tic, 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 tic. Pues esta estructura la descubrieron ellos. Y la descubrieron Vale. de una manera también poco habitual. Con modelos físicos, con moléculas que las unían en el laboratorio, pum, 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 a ver si cuadraba. Tenían como un puzzle, ¿no? Como unas piezas de un juego que las iban enlazando a ver Sí. si puede cuadrar así. Pues así no, pues tiene que ser otra estructura, ¿no? O sea, ensayo y error, ¿no? Sí, un poco. Encontraron. Sí. Está bien, curioso. Pues eso, el 53 se descubrió el ADN y en el año 2000 otros... Esto ya veis que va de 50 en 50 más o menos, ¿no? Cada Sí, 50 sí. años hay Ah, mira, un descubrimiento importante. Pues en el año 2000 Craig Venter, que es un científico que aún está vivo, y el Human Genome Project, que era una iniciativa pública a nivel global, que intervenían Estados Unidos, la Unión Europea, lo financiaban un montón de países, pues simultáneamente descifraron por primera vez el genoma humano, ¿vale? Lo pudieron leer todo el genoma de un humano. Y se vio que tenemos alrededor de unos 20.000 genes, que es mucho menos de lo que se pensaba. Pues, sí, ¿Ah, sí? Bueno, vista la complejidad, Piensa que una almendra tiene 28.000, acabamos de decir, pues ¿no? imagínate. Sí, curioso, vista la complejidad de un ser humano, parece que tenemos que tener un montón de genes, ¿no? Pues se ve que no. Ya. Bueno, pero Pues esto no sé, igual ¿no? lo explicaremos un poco más en el siguiente episodio, que vemos un poco el porqué, ¿no? Sí, Bueno, sí, no sí. sé, No, quiero- sí. Spoiler. Pero qué curioso. Y además, o sea, me suena que costó una pasta, Sí. ¿no? Este primer... Mucho dinero y muchos años. Sí. Y como hemos dicho en anteriores capítulos, pues las dinámicas exponenciales hicieron que al principio se secuenciara muy lentamente y muy costoso, pero las últimas etapas ¡boom!, fueron rapidísimas. Y ahora, hoy en día, Sí. pues se puede, no sé cuánto vale, no sé si $1.000 o $100 o algo Yo así. creo que menos. Sí. Y te Sí, lo un amigo creo que por 500 euros se lo hizo. Pues mira, más o menos. Sí. Y No es no tanto. sé si dura horas la secuenciación de un genoma. O sea que, Sí. que la evolución tecnológica exponencial pues hizo su acto de presencia allí también. Pues bueno, esta es toda la historia para llegar a
a la teoría de la evolución actual, que es la teoría sintética o neodarwinismo, que es darwinismo, teoría de la evolución más la genética. Vale. Muy bien, muy bien. Y esto es como... Perdona, Jordi. No, di, perdona. No iba a decir mucho, la verdad. No, pues esto. Esta es la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, y si queréis ahora os hago 4 apuntes de temas relacionados con la evolución o la genética que se están desarrollando en los laboratorios hoy en día, ¿vale? Ah, perfecto. Esto es un poco plantar algunas semillas para, si a alguien le interesa seguir mirándose estos temas, pues que tiene por dónde buscar por ahí. Yo me ha interesado mucho la vida de Darwin, la pues verdad. Después de lo que me ha contado... Mira, ya que hemos hablado de diferentes libros, voy a citar para mí el principal libro que habla de esto, que es El jardín de Newton, de José Manuel Sánchez Ron, ¿vale? Que es un libro que yo me leí hace quizá 10 años ya, y me encantó. Explica cómo es la historia de la ciencia, pero desde una vertiente muy humana, ¿no? Explicando la historia de los descubridores, por qué hicieron lo que hicieron, qué ideas había en la época. A mí me gustó mucho. Además habla de muchos ámbitos de la ciencia, de matemáticas, de física, biología, medicina, química. Pues muy interesante. Bien, lo ponemos en los comentarios. Sí. Tiene buena pinta. Me estoy leyendo un libro que también es como de ciencia, pero es una vertiente humana, y ya te lo recomendaré luego porque no me he olvidado el nombre. Vaya. Es igual. Luego te lo paso por privado y lo pondré en la descripción. Pero sí que son como 10 descubrimientos científicos súper importantes y cómo se llevaron a cabo históricamente, pues los personajes, cómo lo vivieron y tal. Está curioso, sí. Intenta emular un poco el libro este de 10 momentos estelares de la humanidad. Sí. ¿Cómo se llamaba el autor? Mark, Stephen Hay. Ostras, me lo he leído hace poco. Stephen Zweig, o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Zweig. Algo así, sí. Pues la versión científica, ya os lo recomendaré. Está chulo el libro. Muy bien. Pues ese también está bien, el de Zweig o como se llama. Sí, el de 10 momentos estelares de la humanidad es un gran Aunque algunos libro. son un poco... Bueno, no sé, cómo se escribió la marsellesa, ya me dirás, tampoco lo veo tan interesante, pero... No hablemos de esto, pero otros son interesantes. Pues sí, pues el libro este... sobre todo... Perdón. No, digo, el libro este del jardín de Newton, pues me lo apunto. Muy interesante. Sí, de José Manuel Sánchez Ron. Este lo dejamos en la descripción, es el que habla un poco de todo esto. Vale. Pues eso, ahora si queréis hablamos pinceladas muy cortas de diversos temas relacionados con la evolución y la genética, ¿vale? Uno es la clonación, ¿vale? Que todo el mundo conoce, de la oveja Dolly, Sí, que se habló mucho en esa época, pero ya no he oído hablar más del tema. Supongo que no tendrá mucha utilidad, muerta, ¿no? La oveja Dolly. No sé. Ya, no sé. Sí, supongo. Pues eso. Que se trata de coger un núcleo de una célula de un organismo adulto y traspasarlo en una célula sin núcleo. En el caso de la oveja Dolly, creo que era un ovocito sin fecundar, y implantándola a un útero de una oveja, ¿vale? Entonces tienes el material genético idéntico del organismo anterior y la célula que va desarrollando un nuevo individuo, entonces nace un clon, ¿vale? Claro. Pero claro, en realidad nos podrían haber tomado el pelo, porque yo tampoco distingo mucho una oveja de otra, así que igual eran... No, pero ahora hablando en serio, ¿no se habló mucho tiempo de clonar un mamut? ¿Cómo está ese tema? Bueno, sí. ¿Cómo está ese tema? Me encanta. Sí, porque lo hablé yo en el si lo sabéis. Sí, en el episodio de biodiversidad. Lo hablamos también. Y no sé, yo creo que está aún pendiente, me imagino, vaya, seguro. Que no lo han clonado, eso seguro, porque si no lo sabríamos. Ya. No sé si lo conseguirán, pero... Está en la to-do list de la humanidad allí, cosas que hacer. Pues sigue en la to-do list y cuando vuelva a venir Josep se lo volveremos a preguntar. A ver si está ahí el mamut entre nosotros. Seguimos. ¿Cómo llevas este tema?
Vale. No recordaba que lo habías dicho ahí, pero claro, por eso lo debo tener en la cabeza. Pues esto. Vale, pues la clonación. ¿Qué más? Otras cosas. Otro elemento, la terapia génica, que también hemos hablado en otros capítulos, que consiste en insertar genes en las células de un organismo, normalmente para tratar una enfermedad, ¿vale? Para eso se utiliza un vector o un vehículo, normalmente un virus sin su propio ADN, y se puede hacer in vivo o in vitro. O sea, que te inyecten a ti una inyección con el virus, con el ADN, o te sacan unas células, se le inyectan en las células y luego recuperas las células. Vale. Que a Jordi le ha hecho mucha gracia el efecto especial. Sí, este es el sonido, seguro. Es como suena exactamente, ¿eh? Vale. Pues la clonación, una mierda, ¿no? Basado en Hay la clonación en la terapia génica. Lo digo por el sonido. Pues si os interesa, hablamos mucho en otro episodio en el que vino Josep. Ahora no lo tengo en la cabeza, pero lo ponemos en la descripción. Sí, el de la reversión del envejecimiento. Reversión, exactamente. Que era uno de los 13... ¿Cuántos eran? Uno de los 13... 7 causas. Según Aubrey de Grey, 7 causas. Pero este era una terapia posible. O sea, que era una solución. Puede no ser esta la solución. No hagas spoilers. Escuchad el capítulo. Que no seáis vagos, hombre. Bueno, y de hecho el rejuvenecimiento celular es otro de los elementos relacionados con la evolución y la genética, que está hoy en día pues estudiándose. Otro también es la reprogramación celular, que es convertir un tipo de célula en otro, ¿vale? Que es parecido al rejuvenecimiento, que es, por ejemplo, convertir una célula epitelial de la piel en una neurona. O sea, te sacan una célula de la piel, le ponen unos moléculas que se conocen como factores de Yamanaka, que también se pueden utilizar para rejuvenecer, y esta célula pasa a ser una célula madre, ¿vale? Que es también otro elemento, las células madre de campo de estudio que hay hoy en día relacionado con esto, ¿no? Y entonces, si le pones otras moléculas, puede pasar de una célula madre a una célula del corazón o una célula de una neurona o lo que sea, ¿no? Que es muy plástica las células, que pueden ser una cosa, pero con algunas intervenciones pueden ser otro tipo de célula. Jolín. Me dejas anonadado, ¿eh? No tenía ni idea. Sí, y esto... O sea, es algo que... Ahora me ha venido a la cabeza que al principio de hablarse de todos estos temas siempre había un poco la polémica de coger las células madre de los embriones, y esto pues la religión estaba... Unas religiones estaban en contra, y pues por lo que dices no se necesita, ¿no? Ya. No sé exactamente. Yo creo que las células madre de cordón umbilical son más... tienen mejor cualidad. O sea, no sé exactamente si una célula de la piel, si la reviertes y la vuelves a célula madre, no sé si pasa en el mismo estadio que una célula, por ejemplo, madre del cordón umbilical. Vale. Es que hay diferentes nombres. Una es totipotente, otra es pluripotente. ¿Sabes? Creo que las que pueden abarcar más tipos de células son las del cordón umbilical, o una de las que más. Y muy interesante. ¿Qué más? Luego, otro campo de estudio relacionado con la genética, que es la epigenética, que me imagino que habéis oído hablar de ella. ¿Os suena? Me suena el nombre, pero ahora mismo no... Yo es que tengo el guión aquí delante. Entonces ya te lo sabes, ¿no? Me lo sé de memoria. Pues eso, es la ciencia que estudia los cambios causados por la activación o desactivación de genes sin ningún cambio en la secuencia de ADN. La terapia génica sería cambiar el ADN, y la epigenética sería no cambio el ADN, pero activo o desactivo algunos genes. Entonces puedo modificar el comportamiento de la célula. ¿Vale? Bueno. O sea, nada que ver con el Barrio Sésamo. De Epi. No las pillo, es normal, Josep. Está justificado, no pillar las bromas de marca a primera. Pues hay que hacer una revisión. Pues eso, la epigenética también hablaremos un poco más en el siguiente episodio, ¿vale?
Episodio, capítulo, no sé. Ah, vale. Ay, madre. Vale, ya me voy, ya. Tarjeta amarilla, Marc. Que el invitado es el primero y lo estás desconcertando. Adelante, hombre. O sea, entiendo tu situación porque Jordi, cuando estamos solo Jordi y yo y estoy hablando de un tema, Jordi me hace bromas y las pillo cuando estoy escuchando el podcast. Porque, y joder, es que Jordi es gracioso, pero yo no me río durante el podcast porque... Claro, es que yo estoy concentrado ahí con mi cosa aquí leyendo. En lo que tienes que contar. Sí. Claro. Sí. Yo estoy aquí solo para reírme las bromas de Marc, claro. Porque realmente Marc podría hacer la entrevista solo, pero aquí estoy yo para reírme las bromas, porque el Josep pobre no las va a pillar, está concentrado. No, y tendremos que traer a Josep para cuando las haces tú, pues... Claro, cada cual su papel, ¿no? Pero vaya. Venga, va. Perdona, va. Bueno, pues por la banda de la genética, estos son más o menos los elementos que hay así en estudio, ¿no? En investigación ahora mismo. Y luego hay también en el campo de la evolución dos teorías que no niegan, evidentemente, la evolución darwiniana, pero que la pueden complementar, digamos. Una es la teoría neutral de la evolución, que es lo que hemos nombrado antes, que no la domino mucho, pero viene a ser como que el azar tiene también su importancia. No solo la selección natural determina la frecuencia de unos genes u otros, sino el azar, ¿vale? Porque en poblaciones pequeñas un cambio puede ser bueno, pero que por azar no se siga en las siguientes generaciones porque no, yo qué sé, pues los organismos que lo tienen les es positivo este cambio, pero no por otros motivos pues no sobreviven, ¿sabéis? Claro. Al final, que una mutación o un cambio aleatorio sea mejor para sobrevivir no significa que 100% vayas a sobrevivir. Entonces, muchos de estos cambios pues tienen que ocurrir varias veces para que al final uno... Sí. Sí, además, no sé, en el entorno pues pueden pasar muchas cosas. Puedes tener pues estar mejor adaptado por un motivo, pero yo qué sé, que... Incluso a lo mejor ese individuo sobrevive, se reproduce, pero no pasa ese gen, porque también hay cierta... la recombinación... cuando para hacer los espermatozoides o los óvulos, pues ahí no pasan todos los genes, obviamente. Sí. Yo os digo, no entiendo mucho el concepto de esto, pero creo que va por aquí, ¿no? Que el azar tiene un papel y que no todas las modificaciones positivas son muy positivas y predominan, o son negativas y se eliminan, ¿no? Que hay algunas que son neutrales o algunas que se comportan como neutrales, ¿no? Más o menos va por aquí la cuestión. Vale. Y esto se llama teoría neutral de la evolución. Moto Kimura. Sí, es el que lo popularizó. Pues no lo había oído nunca. Interesante. Tampoco. Y luego hay la teoría del equilibrio puntuado, ¿vale? Que esta fue popularizada por un científico que se llama Stephen Jay Gould, que es bastante famoso dentro del ámbito académico, porque discutía mucho con Dawkins, justamente, con Richard Dawkins. Vale. Discutían por este motivo, porque él defendía la teoría del equilibrio puntuado y entiendo que Dawkins no la defendía, me imagino. Y que... A lo mejor no entendía y quizá no se entendían en las cartas, ¿no? Quizás sí. Y en realidad, las cartas, no hace tanto de esto. Bueno, va. ¿Y qué es la teoría del equilibrio puntuado? Pues dice que... a diferencia de lo que normalmente se piensa de la teoría de la evolución, que los cambios son graduales y lentos, pues la teoría del equilibrio puntuado dice que hay etapas en que no hay muchos cambios y de repente, no sé por qué, o no lo sé yo, quizá la teoría lo exponga. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones. Hay muchos cambios y las especies evolucionan muy rápido. ¿Vale? No sé si suena la explosión del cambriánica, no sé cómo se dice. Explosión cámbrica, perdón. Cámbrica.
creo que... ¿Qué es la explosión cámbrica? Ahora no sé, quizá diga una barbaridad, pero hace 600 millones de años, me suena esa cifra, pero quizá sea otra, pues hubo esto, se entró en el periodo geológico del, no sé si se llama cambriano o cámbrico o como sea. Cámbrico. Es que tengo la Wikipedia vale. aquí. Y entonces empezaron a aparecer un montón de especies. Antes no sé si había pues organismos unicelulares en el agua o pluricelulares, quizá ya sí que había, pero no había mucha diversidad. Y a partir de la explosión cámbrica, pues empezaron a salir peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, todo en su orden, pero que las especies evolucionaron mucho más rápido que antes. No sé si es que hubo algún cambio geológico o lo que sea, pero vaya. Este fenómeno sirve para los defensores de la teoría del equilibrio puntuado para defender esto, que hay episodios donde hay poca evolución y episodios donde hay más evolución. Solo un apunte, que lo estoy leyendo aquí en internet, para que la gente no se imagine que explotó y hubo un pedo. Aquí decía un científico, dice, un incremento de 5 veces en la velocidad de evolución comprimiría los cambios equivalentes a 150 millones de años en tan solo 30 millones de años. Bueno, claro. Es mucho más rápido. Las épocas geológicas, esto siempre rápido entre comillas, ¿no? Pero es una explosión de 30 millones de años, por favor. ¿No? En contexto las cosas. Pues sí. Pues esto creo que en la teoría de la evolución hay estos dos debates. No sé si hay alguno que esté más apagado, más encendido, que ya esté concluido, no, pero vaya. Bueno, próximo día. Bueno, esto para ver que al final todo esto son siempre teorías y la ciencia es eso, es lo que se crea ahora con la información que se tiene, pero siempre va evolucionando, ¿no? Y no es una religión. Esto que a veces, no sé. No debería ser. Se divulga. ¿Perdona? No debería serlo, al menos. Exacto. Que la ciencia es eso. Intentar descubrir cosas nuevas que modifiquen lo que y poner en duda constantemente lo que se sabe, ir comprobando y revisando las teorías. Exacto. Pues no sé, esto último, claro, la evolución biológica no tengo ni idea, pero iba a decir otra cosa de otro tipo de evoluciones, pero lo dejamos para el siguiente episodio mejor. Vale, ya que estamos, ya que vamos a hacer otro episodio de evolución. Sí. Bueno, pues Josep, creo que no tienes nada más que añadir. No, esto es todo más o menos lo que tenía que decir. Así se despide a un invitado. Venga, au. A tomar por culo. Es como... el Jordi, que siempre... No, más o menos esto es todo. Una introducción a la historia del descubrimiento de la teoría de la evolución. Y en el siguiente capítulo, pues, intentaremos aplicar estos conceptos en otros ámbitos de la vida. Exacto. Aclarar que... O sea, Jordi lo dice porque tiene el guión delante y se ha acabado el guión, pero que me ha hecho gracia como ha sonado que te estaba echando. Hombre, no hay problema, no, ya... Y eso al contrario. No hay problema. Hay confianza. Pues nada, perfecto. iremos cerrando el episodio. Sí, muchas gracias, Josep. A vosotros. Ha sido muy interesante. Bueno, me alegro. Sí. La verdad es que creía que igual podía quedar más como una clase, pero... Si os ha interesado y a los oyentes les ha interesado, pues ya satisfecho. Eso no lo sé, pero por lo menos tienes 2 oyentes a los que sí que nos ha interesado. Pero muy bien. Muchas gracias, Josep. Y gracias, Jordi, también. Como siempre. Y nos vemos en el próximo.